Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos vosotros, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santa y Café. Hoy es martes 26 de noviembre. La Iglesia celebra la festa de un monaco, fondatore della Abbazia, nelle Marche a Fano, que después de ver a un primo descomponerse, después de que lo desenterraron, comprendió que se dijo a sí mismo, él era como yo seré como él. Estamos hablando de San Silvestre Abad, fundador de los monjes benedictinos silvestrinos, llamados así por su nombre. Era un santo que vivió en el siglo XIII, muy conocido por expulsar demonios. Era un hombre de oración, de hecho un exorcista, como sabemos es un papel desempeñado, un ministerio. El ministerio desempeñado en nombre de los obispos, es decir, son los obispos quienes deciden quién debe ser exorcista. En realidad, el exorcista en el pasado pertenecía a las órdenes menores. Debería ser ejercido por hombres profundamente inmersos en la comunión con Dios, en la oración. Me parece que un par de exorcistas deberían reflexionar sobre esto, sobre todo porque están con la falsa iglesia de Bergoglio. Me pregunto cómo lo hacen. Al ver el diablo, donde evidentemente no está, al no verlo donde sí está, esta es la penosa situación que estamos viviendo, que San Silvestre, exorcista del cielo, interceda por ellos. Pues bien, hoy es martes, así que esta noche a las 9, el martes bélico, hay programa, no se lo pierdan. El martes bélico, la nueva verdadera Pentecostés, iglesia y falsa iglesia. Compartan en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra, donde les invito a poner me gusta y a suscribirse si aún no lo han hecho. Estamos terminando mi libro, debería ser este el penúltimo o antepenúltimo capítulo de mi libro. La verdadera iglesia, la falsa iglesia y su destino, que pueden adquirir cuando voy de gira por estos encuentros apostólicos. O pídelo en la Secretaría de Radio Domina. Además, como tantas veces he dicho, es una reedición de un libro proféticamente escrito por mí en el lejano 2017. Esta noche hay un programa importante, la Nueva Pentecostés. Es decir, estamos en un tiempo en el que precisamente por con el giro, digamos, benedictino, y esto también es algo que inventé yo, que descubrí yo, que profundicé yo, Benedicto XVI, con el gesto de febrero de 2013, dio un giro, creó un giro previsto por las profecías. La Iglesia, convertida en pequeño rebaño, sigue católica, pero abandona estructuras de herejes satánicos. Sigue siendo la Iglesia católica, pero obligada a reunirse de nuevo, bueno, en hoteles pagando. Queda la Iglesia católica perseguida, marginada, humillada, bombardeada por todas partes. Este es el giro que Benedicto XVI dio. Pero es obvio que este giro devuelve a la Iglesia a sus orígenes, la Iglesia de los orígenes, porque básicamente nosotros, los historiadores de la Iglesia, desde este punto de vista, estamos de acuerdo con el suscrito, porque yo tomo de ellos, podemos apreciar muchos giros, muchos cambios de paradigma en la historia de la Iglesia. Pero fundamentalmente hubo dos gigantescas, clamorosas y decisivas, la de Pentecostés, que marca el inicio del anuncio del Evangelio en todo el mundo, con Pablo yendo al Mediterráneo, y luego el giro de Constantino en el año 313, cuando la Iglesia intentaba resarcirse. Viaje en coche, y luego se bloquea en la habitación cómodamente sentados. Nada que hacer. Mira, quería deciros que estoy en la nieve. Me preocupaba no volver a subir al coche, aunque tengo que hacer unas 3 horas de camino. Y luego igualmente se va la señal. Hace falta mucha paciencia, de verdad. Decía que la conversión constantiniana, la iglesia lentamente se convierte. Tengan paciencia, creo que esto está hecho para perder audiencia, puede que me equivoque, porque todas estas interrupciones, cada día, cada día, cada día, y sin embargo, el director tiene buena señal.
Bien, volvamos. Decía que la iglesia, de iglesia perseguida, fíjense que los cristianos durante unos 300 a 450 años fueron considerados como nosotros, el pequeño resto hoy en día, es decir, sectarios, fanáticos a perseguir, peligrosos. En Italia solo existimos nosotros para que los obispos italianos nos persigan, luego estrechan la mano a cualquiera. Es noticia de ayer que Monseñor Olivero, se lo recomiendo, el obispo del Piamonte, ahora se me escapa el nombre de la diócesis, cerca de Saluzzo. El obispo de Pinerolo ha dicho que sería mejor, aunque se lo merecen por esa razón, eliminar la hora de religión en la escuela y sustituirla por una hora de interreligión. Aquí están los obispos italianos, la interreligión, ya no solo Jesucristo y la Iglesia, sino todo. El crisol sincretista, este a toda costa quiere convertirse en cardenal. No hay duda de que quiere convertirse en cardenal porque está más avanzado que Bergoglio. Esta iglesia empieza a ser iglesia de Estado, iglesia oficial, y comienza la época que conducirá hasta el antiguo régimen, cuando ser obispo significaba ser príncipe, ser cardenal significaba ser cardenal, y ni hablamos del Papa que en el Renacimiento adquiere las características casi de emperador. Todo esto en 2013 termina de nuevo. Entonces, los historiadores podrán verificar si tengo razón al decir que estamos ante un paradigma decisivo, que quizás sea apocalíptico, es decir, podría preparar, no sé si me siguen, son asuntos importantes, podría preparar el cambio del que hablo, que yo llamo en mi libro Iglesia a dónde vas, al final hablo de cambio, benedictina por el Papa Benedicto XVI, que precisamente en el año 2013, 313, Constantino, 2013, Benedicto XVI, reconduce la Iglesia no por su elección, sino porque así lo quiso Dios, a la situación anterior al cambio constantiniano. Las voltas de Constantino y Benedicto. Con el giro benedictino, la Iglesia vuelve a ser lo que era antes de Constantino, una Iglesia que ya no es de Estado, una Iglesia que ya no es... Ya no, porque miren, es realmente increíble. Veo las imágenes porque las sigo con atención de los obispos que andaban por Italia. Los obispos italianos celebran misa los domingos en alguna parroquia. Están los carabineros, el alcalde con su familia. La mayoría de estos a la iglesia ni se acercan. No llevan una vida de gracia. Muchas veces hacen leyes a favor del aborto, la eutanasia, el divorcio, las uniones civiles. Pero luego a misa están todos allí con la banda tricolor para homenajear al obispo, saludos varios. Todo eso que delante de Dios yo recuerdo desde pequeño sentía eso. Dios no aprueba esto, Dios no quiere esto, Dios quiere una iglesia que no se alinee con el sistema actual. Cuando la iglesia se alinea al sistema, deja de ser sal de la tierra. La iglesia o es persecución o no es iglesia. ¿Quieres saber si Cristo te ama? Entonces mira si eres perseguido. Miren cómo es. Miren que es así. No se puede complacer al mundo si se quiere complacer a Jesucristo. No se puede agradar a los hombres si se quiere agradar al Evangelio. Y este es el hecho. Pues bien, esta noche yo, sin embargo, quiero demostrar que la nueva Pentecostés es exactamente como la primera Pentecostés. Pero hablaremos de ello esta noche. No se pierdan la cita a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. El antisistema, la antinarración, la antilogía, diría usando un término griego querido por la palabra de Dios, la antilogía hay oposición. Jesús vino a la tierra, nos estamos empezando a preparar para Navidad y enseguida prácticamente comprendió que debía huir a Egipto porque lo querían. Y aún así, solo balbuceó. Era el balbuceo del Dios hecho carne, perfecto, pero solo balbuceó porque tenía hambre. Era el balbuceo de Dios en la tierra, ¿entiendes? Y los poderes anticristos, las antilogias satánicas, comprendieron que algo había, presumiblemente no que era Dios, porque no lo supieron enseguida. San Jerónimo dice que la Virgen María se desposa con José para ocultar al diablo que era la Santa Virgen. De todos modos, enseguida Jesús es perseguido. ¿Y nosotros qué esperamos? Buenos, guapos.
Esto è il che sería y disfrutar. Iglesias vacías, cristianismo apagado. Bien, enseguida hablaremos de eso. Quería agradecer a don Ramón por guardar la sección El Punto. La encuentran en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. La reflexión completa sobre la misa que ofició don Ramón anoche les invitaría a escucharla porque es realmente muy interesante. La grabé anoche a las 9 de la noche, pero la encuentran en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Ayer regresé de Francia y como vieron en la publicación que hice ayer con una foto en Radio Domina Nostra y en mi perfil de Facebook, me encontré en los valles valdoteses llenos de nieve. Y poco a poco me acerco a los encuentros que comienzan mañana. Mañana estamos en Génova a las 16:30. En el Hotel Holiday Inn, calle Milán 47. El programa incluye rosario, Santa Misa, adoración eucarística y benedición. Jueves 28 de noviembre estaremos en Turín. Pasado mañana Pacífico, Hotel Firmino, calle del Firmino 36. El viernes comienza la novena de la Inmaculada. Mañana además es la fiesta de la Medalla Milagrosa. Así que recomiendo a los genoveses y a los ligures que no falten a esta cita. Son días laborables, así que sé que no habrá tanta gente como los sábados y domingos, pero igual puede haber alguna sorpresa, porque por ejemplo en la reunión de Bolonia de la semana pasada, un día laborable, reservamos la sala más pequeña. Sí, era la más pequeña de todas, pero estaba llena un día laborable a una hora inusual como las 4:30 de la tarde. Así que podemos esperar eso también en Génova y Turín. El viernes 29, en 3 días, inicia la novena de la Inmaculada. Nos preparamos para esta solemnidad dogmática, seguramente combatida y desacreditada por la falsa iglesia de Bergoglio. En mi opinión, no tengo dudas al decirlo, Bergoglio no cree en la Inmaculada, no cree que la Virgen sea sin pecado, más bien cree, pero hace todo lo posible para no. ¿Han visto dónde está la devoción a María? Y la devoción mariana. Luego, por caridad de Dios, ayer estuve un rato viendo la tele. Madre mía, me arrepentí. Pero ¿es posible tanta violencia contra las mujeres? Sí, es cierto, pero no se puede pensar que deba hacerlo el presidente de la República, el primer ministro, el Papa, que Papa no es, el presidente de la Unión Europea, etc. A mí me parece, personalmente, que hay un sistema con criterios que observar, así todos están en el poder. La violencia contra las mujeres sin duda existe, pero ¿estamos seguros de que solo es culpa de los hombres? ¿Seguros? Sé que voy contracorriente, lo sé, me doy cuenta, pero ¿estamos seguros de que no hay responsabilidad también en la educación, en la escuela, sobre la manera de comportarse de nuestras jóvenes? Cuando una joven, bueno, paro aquí o el tema se alarga y no hay tiempo. Sí, el viernes 29 empieza la novena La Inmaculada. Son las 4:30, en Sola Predosa, en el Costantino Urban Art. Madre mía, qué semana tan intensa. Y el sábado, 30 de noviembre, segundo día de novena, en el Hotel Sporting de Trento, a las 4:30. Y el domingo, 1 de diciembre, en Udine, en Palmanova, Auditorio San Marco, calle Scamozzi, SB, siempre a las 16:30. Para el segundo domingo, creo que es de Adviento. Primero, aún no es. Primero es martes, primer domingo de Adviento, así que nos preparamos para la Navidad del Señor justo en el profundo norte. Qué interesante que hoy estoy en el extremo del arco alpino occidental, para luego el domingo estar en el lado opuesto, en Friuli, Venecia Giulia. ¡Ay, Serva Italia! Pero cuando voy al extranjero le doy gracias a Dios por haber nacido italiano, siciliano e italiano. Les digo la verdad, Francia es perfecta. Francia es una nación. Luego la República Francesa está en todas partes. Es algo impresionante. Las autopistas parecen las de la PlayStation. No sé si están de acuerdo. Todo es tan perfecto, articulado, bien organizado, pero le falta ese ambiente mediterráneo, le falta ese ambiente toscano, le falta ese ambiente veneciano, qué sé yo, porque luego las regiones italianas se recomponen en una especie de confederación artística, en mi opinión. Soy muy patriota en esto. Me gustaría mucho que Italia tuviera una autoconciencia, la Italia cristiana de esto. Roma es envidiada por todo el mundo. El presidente de los franceses que se creen los mejores de la clase, no lo sé.
Es como cuando saqué la máxima nota en el bachillerato clásico y mis compañeras empollonas, que estudiaban sacando nueves y dieces todo el año. Luego, cuando ellas no sacaron la máxima nota, solo yo la saqué en clase, en el instituto clásico. Y entonces estaban enfadadas como las francesas, como mis compañeras de clase, que no aceptan que Dominutela, que entonces solo era Dominutela, sacara 60, que entonces era la máxima nota, ahora es 100, entonces era 60. Y Francia es así con Italia, a mi parecer, por caridad. Pero la experiencia en Francia fue genial, como saben, ya lo hablamos. Pues bien, les recuerdo que nos ayuden porque nosotros alquilamos las salas, y las salas se pagan, los viajes se pagan, todo se paga, todo se paga. Cuando pagas, se abren las puertas, ¿entiendes? A veces incluso las del corazón. Cuando pagas, se abren las puertas, cuando no pagas, permanecen cerradas. Aquí entonces, ahí está la cuenta IBAN que conocen. Ayúdenos, muy necesario ahora. Me parece que lo he dicho todo, no debería añadir nada más, me parece. Así que ahora sí, finalmente vamos a la entrega de hoy, que retoma un poco la de ayer. El título, como les decía, es Resistencia, los sacerdotes héroes de Francia y el pequeño resto hoy. Échalo en cara porque son aguafiestas que además no dicen nada, pero es importante partir de lo que se preguntaron. ¿Cómo es que Don Minutella dispensó el sacramento de la crisma? Los nuestros fingen ser nuestros y luego polemizan, critican y entran en conflicto. Ya hemos explicado otras veces que hubo en el pasado un obispo clandestino que parecía que iba a salir a la luz, que nos dio el óleo y nos autorizó. Como sucesores de los apóstoles, los hermanos. Porque si solo yo lo hubiera visto, solo yo lo hubiera dicho, creo que incluso el hermano Celestino mismo podría haber tenido alguna duda. Vinieron, así que no hay más que decir. Los sacerdotes de la sodalicidad pueden confirmarlo. El hecho de que luego el obispo no haya salido, que no es un problema nuestro, nos dio la autorización cuando estaba de nuestro lado, cuando estaba del lado correcto. Así que tenemos una autorización. Ahora asusto a un par. ¿Saben? Yo he tenido la autorización. ¿Saben? Soy exorcista. Yo soy exorcista. Y hay monjas que exorcizan, porque cuando las monjas fueron por primera vez a la diócesis de Palestrina, Monseñor Sigalini, como había problemas en la diócesis, me encomendó la tarea, me dio el ministerio de obispo. Pues yo, como siempre he estado a tiempo en mis obligaciones, rechacé el ministerio, es decir, le dije que no y él insistió. Nos despedimos y yo tenía el ministerio de exorcista, pero le dije que no podía porque soy de la diócesis de Palermo. Pero él me dijo, ¿qué importa la diócesis de Palermo? Yo soy el obispo de la diócesis de Palestrina y soy sucesor de los apóstoles. Te confiero el ministerio de obispo y exorcista directamente, ¿entiendes? Pero, aunque no tuviéramos el permiso del obispo, yo le habría hecho la confirmación de todas formas. Y les explico, porque los sacerdotes franceses, los refractarios, se ven algunos números, 200 de los cuales les cortaron la cabeza, sufrieron, no se habla de ello. No se habla mucho de ello porque es un tema político o no político, depende de cómo se mire, pero es una página por descubrir. Yo por ahora la voy descubriendo así. ¿Qué hacía en coche ayer? Decía, cuando encuentre tiempo lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro, como la canción esa del día y la noche. Entonces quiero decirles, vamos con orden. Estos curas refractarios, prácticamente pensad, estos curas refractarios, lo dije ayer, si no queréis entender, largaos, en vez de ponte carapazo y... Pero ¿qué hacen ahí en el pequeño resto? Saboteadores apostados en el corazón. A cada paso se hacen venir la duda, pero tienen el permiso del obispo, pero son deficientes. Me refleja la gente, pero la masa es masa, no hay nada que hacer. ¿Tienen el permiso del obispo? Pero ¿tienen ustedes el permiso? ¿Qué obispo? Aparte que ambos are yours, tenemos permiso. El permiso para conferir el sacramento de la confirmación, el obispo clandestino que nos lo dio. Luego, si no salió es asunto suyo. Nos dijo que podíamos hacerlo debido a que estamos en tiempos de persecución.
como los curas franceses que de hecho, sin siquiera el permiso de los obispos, que eran todos constitucionalistas, legitimistas, se dice así, ¿no? El legitimismo del alto clero francés que veneraba a Napoleón más que a Jesucristo, ¿entiendes? Y ellos, la Revolución Francesa, es una constitución republicana, y los obispos eran todos apóstatas, porque así lo había establecido Pío VI. Entonces, ¿a quién demonios tenían que pedir el aceite sagrado y la posibilidad de administrar la confirmación cuando iban a los graneros? En las granjas, en los establos para celebrar, y allí hacían una gran fiesta porque había bautizos como el domingo en Reims. Pero la gente ha entendido que ha cambiado el paradigma. Pero estoy harto de esta gentuza, se lo aseguro. Me produce asco porque no son ni carne ni pescado. Hay que vomitarlos. Sé que tengo un carácter fuerte y está bien así. Así el Señor me aclara las cosas. Van a vomitar, no han entendido nada. Justamente los que llevan años con nosotros no han entendido nada. Ah, ¿tienen permiso episcopal? Pero qué deficiente eres. ¿Qué obispo? ¿A qué obispo? ¿A Delpini? ¿A Battaglia? ¿A Loreto? Esta mañana hice ejercicio. Tuve un momento así en la bici. Entró alguien tipo Lorefis. Se lo juro, dije un momento, vino el obispo. Entonces, nos tenemos el permiso del obispo, porque él nos lo dio. Que sepan los hermanos de la cofradía que sic stantibus rebus, mientras antes causaban dificultades, ahora más que nunca no tengo ninguna dificultad. Menos mal que hay permiso, pero lo haría igual. Porque los sacerdotes refractarios, perseguidos en nombre de la República Francesa, hacían esto arriesgando sus vidas. Y bueno, un minutito, yo hablo por mí ahora. Los hermanos asumen su responsabilidad. No hay problemas en los nuevos pajaros, en los nuevos establos, que son las salas, los hoteles, donde nos encontramos. Al menos ellos lo hacían gratuitamente. Nosotros incluso tenemos que pagar. En Milán estamos pagando un montón de dinero. Para vernos el domingo 8 de diciembre, yo tranquilamente celebro el sacramento del exorcismo. Podría decidir empezar a hacer exorcismos, precisamente los imperativos, porque yo tengo el ministerio, me lo ha dado un sucesor de los apóstoles. Y cuando yo repliqué, hay monjas testigos diciendo que no lo querían, que esa era la señal de que quizás Dios me lo quiso dar, nunca lo ejercí, a pesar de los bribones. Que todos los periodistas hayan querido hacer creer eso, yo nunca lo ejercí como manda la Iglesia. Pero yo soy exorcista, por cuenta del obispo de Palestrina, que aún vive. Así que se podría preguntar, y si es honesto debería decir, sí, es verdad, yo le di el ministerio de exorcista, claro, no por escrito, porque luego me fui, pero verbalmente me lo dio con testigos. Seguiremos dando el sacramento de Jesús. El matrimonio, naturalmente, lo registramos todo como hacían los curas refractarios. No es tan sencillo. Los curas refractarios llevaban consigo los registros donde precisamente anotaban los bautismos, las confirmaciones, las primeras comuniones, los matrimonios. Así la gracia de Dios entre el clero refractario y el pueblo refractario, que siempre es mucho más serio que una parte del pequeño resto actual, que puntualiza, exige comas y signos de exclamación. En cambio, el pueblo refractario de Francia, es decir, la gente que no quería a los sacerdotes legitimistas que habían jurado por la Constitución, era gente que tenía las ideas claras. Los curas llegaban como obispos y papas, y el papa estaba feliz por ser el auténtico. Saben, Joe, debéis leer un poco de historia, benditos hijos. El papa Rafa Steinmeier decía, esto porque sabía que él había establecido que no se firmara la Constitución jurada, porque no era un juramento, se debía jurar sobre la Constitución. Y entonces el Papa se encontró frente a un episcopado francés que prácticamente casi por entero había apostasado. El Papa se preocupó porque después de hecho nació un trabajo paciente y capilar, como solo la Santa Madre Iglesia sabe hacer, de reforma de las diócesis, mandando obispos que no pertenecían a la nueva generación de la próxima generación, que ya no tenían nada que ver con la apostasía del juramento a la Constitución claramente anticristiana, porque se abolió la liturgia. Se abolía el calendario litúrgico, era toda una nueva visión laica que chocaba con la cristiana.
Así que quien juraba como sacerdote o obispo era un apóstata. Y la gente seria, como ya no hay, salvo el núcleo duro, para mí sigue siendo el núcleo duro del pequeño resto. A ellos los bendigo. A veces yo mismo los he criticado en el pasado, considerándolos incluso fanáticos. Pero hay que bendecir a este núcleo duro, a este pequeño resto que se enfrenta al establishment y a los medios de comunicación. Da igual si es Bergoglio o Anti, nos consideran fanáticos, adoradores de la Virgen, bendecidos 1000 veces, los de la primera hora, de la segunda y última hora, que entran en el pequeño resto y fanáticos diciendo: Padre, debemos diferenciarnos claramente de la falsa iglesia. Usted debe celebrar los sacramentos. No está descartado que usted sea nuestra guía como gran prelado. El tiempo de las profecías, estoy cada vez más convencido de que tuvieron razón. Bien hecho, mucha verdad. Para mí, este es mi punto de vista, luego siempre hay. Actualmente lo que quiero decir es precisamente eso. Hoy estamos ante un paradigma eclesial histórico en el que se repite de manera más dramática la situación, como hablaba ayer por la mañana, de la República Francesa de los años del terror, que perseguía a la iglesia fiel al Papa y a la iglesia fiel al Evangelio. Les doy solo algunos números. El año horribilis es 1792. Debería ser mis colaboradores entre Celestino. Debería ser 1792, pero recuerdo bien estos datos que les digo porque los recopilé para ustedes. Así que sepan que, de junio a septiembre de 1792, hubo 1400 ejecutados en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Interesante, ¿no? De esos 200 eran sacerdotes. 200 sacerdotes que no quisieron jurar sobre la Constitución. Así que sacerdotes refractarios, precursores del sodalicio sacerdotal mariano, no quisieron jurar. 200 sacerdotes. Nosotros solo somos 6, no quisieron jurar. Pero ¿por qué solo 200? Supongamos miles y miles. ¿Cuántos podrían ser? No se sabe bien. Pero ciertamente más de 70 o 80.000. Quizás lleguen incluso a 100.000 sacerdotes en Francia. Solo 200 murieron, porque las cifras históricas de aquellos que son estudios serios dicen que 30.000 sacerdotes, una cifra importante, huyeron al extranjero durante el periodo del terror. Esta es también una opción que se puede hacer, por caridad de Dios, se puede hacer. Es lo que Dios inspira, o sea, 30.000 sacerdotes para no jurar sobre la Constitución. Así que no se convirtieron en apóstatas, pero tampoco se sentían con fuerzas para defender al pueblo, que seguía siendo reacio y que los buscaba a ellos. Excepto, sin embargo, 30.000. Son muchos, y entonces hay que ir a uno. Uno se hace muchas preguntas si fuera, precisamente, alguien habla de 250.000 personas. Es un genocidio, según Pierre Chonu, un estudioso protestante liberal, además, así que fiable. De cualquier manera, 30.000 sacerdotes huyen al extranjero, y ocurre algo bastante curioso. ¿Saben cuántos curas son refractarios? No es fácil, obviamente, tener cifras oficiales, pero en una población que supera varios millones de habitantes, casi todos bautizados, porque hace poco que hemos salido del régimen asiático, se habla de no más de 1 millar, ya es mucho. Algunos incluso barajan la cifra de 500. En fin, son cifras que dan que pensar. Se habla de sacerdotes que se quitan el hábito para no ser identificados. Se visten de seglares y recorren el campo, los suburbios del interior francés, para celebrar los sacramentos, incluido el de la confirmación. ¿Por qué? Porque los obispos, mientras tanto, todos, increíble esto, pero son páginas tristes de la historia de la Iglesia, se pusieron a disposición de los caprichos de la Constitución. Me pregunto cómo pudieron hacerlo. ¿Conoces al obispo Gregorio del centro norte de Francia? ¿Lo oíste? Escucha lo que ha dicho, así que veréis que la historia se repite, lo que ha dicho de los sacerdotes refractarios. Él
apóstata, esperemos que se haya salvado el alma. Dije el día pasado, semanas atrás, que María Sima dijo que Göring, uno de los jerarcas más cercanos a Hitler, se habría salvado el alma. Fíjate, este hombre fue uno de los responsables del genocidio contra los judíos. Luego fue arrestado. Fue condenado a muerte, se quitó la vida suicidándose y María Sima dice que se salvó el alma. Así que solo Dios conoce los tiempos y los modos. Pero este obispo Gerguar, que al parecer también Fray Celestino conoce, definió así a los sacerdotes refractarios que, como les dije ayer, mientras tanto arriesgaban la vida. Porque no habían jurado sobre la Constitución, iban por el campo francés a celebrar misas a los fieles del pequeño resto. Así lo dice el obispo Gregorio, son sacerdotes perversos que merecen la masacre, que predican la masacre, ellos merecen la masacre. El obispo entonces se sorprenden, obispo Gregorio, ¿y saben cuántos mártires ha reconocido la Iglesia en total? 374. No conocemos el nombre de ninguno de ellos, aunque quizás lo mencionemos en los próximos episodios. 374 sacerdotes perdieron la cabeza en la guillotina, porque había redadas, y también había espías y traidores. Nunca faltará la historia de esa escoria, de esa hez de la humanidad, que es la de los traidores y los espías, que muchas veces tienen un final peor, mucho peor que el de aquellos a quienes vendieron, como Judas Iscariote vendió a nuestro Señor, que es, ¿qué les digo?, un exceso. Bergoglio. Ahora vamos a la historia específica. Quiero leerles algo de lo que sucedió. El 11 de agosto de 1792 se convoca en la sección a sus patriotas más acérrimos contra los curas, y este es el responsable. Referiación de Constitución. Les dio sus instrucciones. Sus escuadrones armados con bayonetas o con porras se distribuyeron por varios barrios de la parroquia de Saint-Sulpice. Decían al pueblo curioso sobre su expedición que iban a buscar a los enemigos de la patria. Los sacerdotes y fieles que no renunciaban a su fe eran vistos como enemigos patrios. A menudo sucede esto, que el brazo secular, hoy podrían ser los ordenamientos jurídicos estatales, apoyan la persecución contra los verdaderos discípulos del Señor. Siempre ha sucedido. Fue fácil reconocer pronto quiénes eran esos supuestos enemigos. Uno de los primeros que se vio llegar rodeado de sus guardias fue Monseñor Duyot, arzobispo de Arles. Él hace honor a la Iglesia, Francisco, uno de los pocos obispos que rechazó jurar la Constitución. Este prelado, Monseñor Duyot, era uno de los luminares de la Iglesia de Francia. Siempre acorde con los obispos, había rendido un homenaje común a la verdad, pero como si dudara de su fuerza, nunca alzó la voz ni protestó por su sede respetable, que databa de los primeros siglos de la Iglesia. No era así. Disculpen el lenguaje de la época. Ni se vio en su nombre una carta pastoral que casi todos los obispos creyeron enviar a sus fieles al suprimir su sede. La única obra salida de su pluma durante la Revolución fue una misiva al rey sobre el decreto del 26 de mayo que sometía a los sacerdotes refractarios a la deportación. Así que este obispo sintió la necesidad, sabiendo que un par de sus sacerdotes habían sido deportados por no haber colaborado, de escribir una carta al rey. El señor M aún dudaba, dolido por publicar bajo su nombre. En resumen, pocos obispos en Francia habían mostrado menos celo que Monseñor. Se verá en la prueba que si él había creído deber hablar muy poco por miedo a exacerbar los ánimos, ese silencio que podría haberle sido reprochado no era en él ni efecto de la condescendencia ni de la debilidad. En el momento en que aparecieron los patriotas, es decir, las guardias republicanas, el obispo se les presentó con la intrepidez y la tranquilidad de un hombre que conoce a fondo la dignidad de su causa. Esta predisposición al martirio es pura Pentecostés. La paz, la calma, como San Maximiliano María Kolbe cuando dijo al hermano que temblaba porque los deportaban a Auschwitz.
vamos a cumplir la voluntad de Dios. Conducido a la sección y confinado en una sala allí, estas cosas de los comunistas las sabemos. Pero ¿por qué no sabemos hasta el fondo las de los republicanos franceses? Habrá alguna razón. Ya llegaban curas de todas partes. Por odio al transporte, se trazaba la distinción que la ley ordenaba entre los sacerdotes llamados funcionarios públicos, es decir, aquellos dedicados al ministerio público, como los obispos, etc. Con sus listas en mano, los nacionalistas, armados con picas y bayonetas, se dirigían a las casas señaladas como residencia de algún sacerdote refractario. Los buscaban uno por uno, los agarraban a todos sin distinción y los llevaban triunfantes por las calles públicas. Los llevaban en carretas y la gente se burlaba de los sacerdotes refractarios que eran identificados. Y aplaudía esa estúpida chusma, ¿ves? Era la chusma, ay Dios mío, como si hubiera encadenado al ejército de Brunswick. Insultaba con gritos y silbidos a esos sacerdotes tranquilos e incluso intentó arrebatárselos de las manos de las guardias que los rodeaban para saciar su sed de sangre, es decir, el pueblo, ese pueblo feliz de la República, de la toma de la Bastilla, de la guillotina del rey de Francia, quería asesinarlos directamente. Estaban allí, dispuestos a querer la sangre de los sacerdotes que no habían firmado el juramento a la Constitución. Algunos honrados ocultaron a muchos. Menos mal, este punto, o ya algo sucede. Algunos ciudadanos honestos, me imagino que voy a Verona y está la familia Ticia que me esconde porque me están persiguiendo. Y Celestino, pero tienen noticias de que se quedó en Piamonte, escondido en Saluzzo con una familia del pequeño resto. ¿Nadie entendió? Podría. Algunos ciudadanos honrados ocultaron muchos y los avisaron con mucho tiempo para que escaparan. Pero cuando los supuestos patriotas avistados tenían la presa, nada igualaba su rabia. Amenazaban a los dueños de casa y hacían una búsqueda exhaustiva por todas partes. Volvían, redoblaban las visitas, sobre todo cuando el cura al que buscaban estaba en la lista. ¿Había listas? Nada nuevo, queridos. En la lista, como aquellos que habían mostrado cero interés particular por la administración de los sacramentos, sin el permiso de los obispos patriotas. Distinto era en este género el señor Abad Franier, sacerdote de Saint-Sulpice. Había huido un momento antes de que llegaran las guardias, conduciendo en su lugar al abad de Pannonia. Abad significa sacerdote. Pero las guardias regresaron hasta 9 veces el mismo día, solo para encontrar al abad francés. Residía en la misma parroquia otro sacerdote, un tercero, el abad Guillaume. En su juventud poseía gran erudición, asombrando a otros. Su obra Paralelo de la Revolución demostró su vasta cultura. Los armados fueron 3 veces a su casa. Errando en el apartamento, encontraron a otro sacerdote enfermo que hacía mucho tiempo esperaba la muerte día tras día. Tan mal estaba. Los mismos asesinos, conmovidos por su deplorable estado, lo dejaron en su cama y fueron a dar cuenta de su expedición. Bertrand Brian. Y a pesar del cura, el tercer cura, aunque no se sostenga en pie, enfermo, lo arrastran a la sección republicana. Es persecución. A pesar de la búsqueda, la furia de los asesinos les privó de una víctima valiosa. 3 días antes, un villano intentó incitar una rebelión contra el señor de Pensemont. El párroco de Saint-Sulpice, figura principal, entró en su casa y espada en mano pidió su cabeza. La habría cortado de inmediato, pero los fieles no soportaron ver a este cura en público. Lo atacaron por ser sacerdote. Él gritaba, «Quiero morir», pero lo derribaron por ser el líder. Si muere el guía, mueren todos. Así los jacobinos compensaron esta pérdida con 2 víctimas ilustres de estos otros sacerdotes. Así que si muere el guía, mueren todos. Así, con 2 ilustres víctimas, los jacobinos compensan los daños de esta pérdida. Los 2 hermanos de La Rochefoucauld, el uno obispo de Beauvais y el otro de Saint, arrestados fueron ambos en sus apartamentos. Los asesinos, por estar especialmente mal animados contra Monseñor de Beauvais, dejaron en libertad a Monseñor de Saint. Bueno, saltemos esto y sigamos.
A la entrada, el comisario llamó a los curas carmelitas. Agos altos, ¿veis? Se presta menos atención a una iglesia que a un convento, que no habían querido jurar sobre la Constitución. San Juan de la Cruz, la noche oscura, aquellos estaban preparados. Así que los llaman uno por uno, los republicanos, y luego se los entregan a los guardias. Con tal entrega, se ordenaba que se vigilara sobre todo para que los sacerdotes prisioneros no se comunicaran entre sí y no fuera posible celebrar los sacramentos. Estas órdenes se cumplieron. Muchos de esos generosos confesores, arrestados antes de su almuerzo, no habían comido nada en todo el día. Fue después de esperar en ayunas al día siguiente. No se había creado tal situación para sacar oro de camas. Así pasaron toda la noche en ayunas, apoyados cada uno en una silla. Para esa primera noche se asignó un lugar especial al arzobispo de Al. Era el obispo, aquí estamos en París, se le ordenó situarse junto al ala enrejada a la vista del centinela principal, debía ser vigilado. A nadie se le permitió arrodillarse para rezar a Dios. Habían comenzado a arrodillarse y los guardias se lo impidieron, el diablo, el mismísimo diablo, de arrodillarse. En lugar de los himnos sagrados que habríamos querido cantar a la gloria de aquel Dios por quien sufríamos, dirá uno de los supervivientes, nos tocó escuchar toda la noche. Me contaban los profesores las invectivas, las blasfemias, las repugnantes obscenidades de los guardias. Nosotros estábamos todos tranquilos y apoyados en nuestras sillas, sin decir una palabra. ¿Por qué no se ha honrado a estos mártires? ¿Por qué? Sabemos de comunistas, ¿por qué no de jacobinos? Hay un martirio de los jacobinos. El jacobinismo no es menos cruel como se escucha, pero como libertad, igualdad, fraternidad, entonces los guardias paseaban a nuestro alrededor, nos temían, sus ojos siempre sobre nosotros. Nos miraban a la cara y su mayor placer era observar el horror que inspiraban sus juramentos e imprecaciones, porque Dios tuvo la gracia de hacernos poco sensibles a sus amenazas. Para adelantarnos el destino que nos aguardaba, casi todos subieron a la tribuna, imitando ceremonias y cantos fúnebres de la iglesia, entonando una misa de difuntos sobre nosotros. Los infelices no sabían que este presagio, lejos de probar nuestros corazones, nos anunciaba lo que más deseábamos, ir al paraíso. La mañana siguiente transcurría de manera similar, un profundo silencio de nuestra parte y continuos insultos por parte de nuestras guardias. La santidad del domingo nos dio, sin embargo, valor para pedir a la sección que se nos permitiera decir misa. Tras larga deliberación, nos dieron permiso, pero advirtiendo moderar nuestra alegría, pues solo tendríamos misa de un cura juramentado. O sea, como se dice, la burla. Misa se lo dice un cura que juró la Constitución. Eso era lo mismo que decirnos, grabadora, que nos quedaríamos sin misa. Graba a quienes dicen que Don Minutella se inventa las cosas. Graba es un documento histórico. Los sacerdotes que deben ser ejecutados imploran a los republicanos que puedan tener, no celebrarla ellos mismos, sino una misa celebrada por un sacerdote. Le envían al sacerdote apóstata. Según la decisión del Papa, uno de los sacerdotes apóstatas, porque había jurado la resolución, y estos encarcelados mártires, dicen que era lo mismo que decirnos que no tendríamos misa. Añade, literalmente, porque se sabía muy bien que nosotros nos habríamos negado a comunicarnos con esos sacerdotes cismáticos, herejes y perjuro. Adiós, 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 fuera de aquí, los que no habéis entendido nada. ¿Lo han oído? ¿Han entendido quién es Don Minutella? Te está dejando en evidencia, Don Minutella. Dejemos a los bergoglianos que al final se revelarán. Ustedes del pequeño resto que solo critican a quienes puntillizan. ¿Habéis oído a los que habéis vuelto a las misas porque el padre Faré ha dicho que vayáis a misa? ¿Lo habéis oído? No digo que habéis escuchado. Vayan a Maico. Los curas que deben morir mártires, ejecutados porque no juraron sobre la Constitución, y el domingo piden un cura que les diga misa en la cárcel, les mandan los republicanos un cura que ha jurado, y ellos dicen, vuelvo a leer,
que fue enviado un cura que había jurado. Era esto lo mismo que decirnos que nosotros no queríamos la misa. Y añade, porque sabía muy bien que nosotros nos habríamos negado a comunicarnos con los sacerdotes cismáticos, herejes y perjuro. En pie, pequeño resto que resistís. De pie. Adelante. Ánimo. Dominutella ha sido enviado por el cielo para mostraros el camino. Y no somos los primeros. La verdad es que ya cayó en el olvido hace siglos. Los curas que prefieren morir sin la comunión, yo no sé, no lo sé cómo me habría sentido. Ay, Dios mío. No sé, hoy prefieren morir sin comulgar y confesarse porque les mandan al cura apóstata. Vayan, vayan tras los proclamas de los recién llegados. Vayan a misa. Déjense llevar por la duda. ¿Entiende? Era lo mismo que decirnos que nosotros no participaríamos en misa, porque se sabía bien que nos habríamos negado a comulgar con los curas cismáticos, herejes y perjuro, la comunión con los sacerdotes cismáticos, herejes y perjuro. ¿Qué serían esos, Papa Francisco, los Bergogliani? Desgraciados, juntos sois la vergüenza del catolicismo actual. Se lo digo en su cara por el odio que me tienen, peores que el que siente Bergoglio. Sois la vergüenza del catolicismo actual. Y allí criticando, juzgando, diciendo esto no, aquello no, así haremos y diremos. Dudas, tenemos dudas, dudas, todas dudas. Pero en unión con el Papa Francisco, con los sacerdotes que están entusiasmados con Amoris Laetitia, y sois la vergüenza. Estos mártires os esperan en el cielo y os preguntarán, ¿fuisteis a misa con herejes? ¿No lo sabían? ¿Nadie de Dominutella se los gritó? De acuerdo, estas primeras víctimas eran carmelitas. Carmelitas, ¿cómo hacerlo? Curioso. Eran demasiado pocos. ¿Qué responderá el padre Fare a esto? ¿Qué responde? ¿Cuál es el argumento que presenta el padre Fare? Que falta la denuncia. Ya no la espero porque son unos listos. Falta el acto formal de excomunión, de herejía. Sí, claro, si lo hace el Papa Francisco mismo. No, esperemos a Sara, lo hará pronto. En París hubo secciones de republicanos, como las de las Termas de Julio, que se negaron a secundar con la detención de los sacerdotes los proyectos de Robespierre. El domingo 13 y 15 de agosto, día de la Asunción, no parecieron días de fiesta, porque toda París estuvo acompañada de arrestos sumarios. Aunque vestidos con hábito seglar, apenas se atrevían algunos sacerdotes no jurados, refractarios, de verse en las calles llevando sacramentos a necesitados. Si abandonaban su inseguro refugio para buscar, de noche, otro menos expuesto, había que temer a las numerosas patrullas, mucho más celosas en detener a un sacerdote que en defender París de sus asesinos y saqueadores. Durante el día se veían a cada instante hordas de asesinos cuya ferocidad nunca parecía mayor. Qué esa alegría de ver al pueblo señalarles a un cura para arrestarlo. Estoy revisando otros pasajes porque el tiempo es tirano. Sería bueno leerlo completo porque es prácticamente desconocida para todos la historia de la furia jacobina contra los curas refractarios y contra el pueblo refractario, porque muchos de ellos también lo fueron. Piensen en las batallas de Irlanda. Veamos alguna otra cosa en la sección de San Culot. Fue con aplausos recibida no solo la moción hecha el domingo 13 de agosto de arrestar a todos los sacerdotes refractarios, sino también el proyecto de encerrarlos en el seminario de San Firmino, donde ya se encontraban 18 sacerdotes expulsados, que se resistían y desde entonces asediados a la espera de la muerte. Desde las 8 de la mañana, los señores de San Nicolás, todos ilesos por juramento, fueron arrastrados junto con sus seminaristas a la casa de San Firmino,
Y a pesar de los auxilios y las abundantes limosnas que aquellos señores repartieron por esos alrededores, la chusma no mostró menor celo por su arresto. Uno de estos sacerdotes es el padre Bonet, cuya caridad benéfica se ve claramente en el siguiente pasaje. En el crudo invierno de 1688, repartió a los pobres todo lo que tenía. Nada me queda, dijo a sus hijas del alma. Iré a pedir limosna. Al menos respondieron, aún tiene su pañuelo en mano. Pues aquí está, tómelo usted. Podré decir entonces con más verdad que ya no tengo nada para mí. El señor Andrieu fue conducido ante la sección. Superior a todos, el rector. A su llegada, como la de los antiguos compañeros de fatigas y los jóvenes seminaristas, retumban los gritos de una alegría bárbara en el patio de San Fermín, repleto de hombres, mujeres y niños del populacho. Y un hombre gritó, «Dádmelos, y desde hoy mismo los despacharé a todos con mi hacha». A las 3, gritos más crueles anuncian una presa mayor. Eran los sacerdotes y frailes de la casa de conversos, traídos en triunfo por 50 hombres con bayonetas y porras. Horquillas creo que son. Al frente de todos estos prisioneros estaba el venerable padre Guérin du Rocher. Creo que este ha sido beatificado, conocido por esa historia verdadera del tiempo, que causó asombro en el mundo entero por su preparación teológica. Quien conoció a este autor vio en él algo más que sus admirables y vastos conocimientos. Un alma ganada a Dios por medio de sus catecismos era 1000 veces más preciada que toda esa gran reputación que disfrutaba. Para mostrar sus conocimientos se necesitaba astucia. Lo logró llevando la charla hacia temas antiguos. Parecía él, aquel día, haberse apartado por primera vez de su humilde sencillez. Y con el manto de fiesta se marchaba él, glorioso por ser el jefe. Quería estar al frente de los respetables confesores de Jesucristo, llevados con él al martirio. Él, este padre teólogo, quería estar delante de los demás. Quería morir primero para dar coraje a aquellos que serían asesinados después que él. A sus lados estaba su hermano de sangre, jesuita como él, que había regresado recientemente de las misiones en Oriente y ya comenzaba a desarrollar las exenciones. Junto a estos sacerdotes hermanos llegaban también muchos otros sacerdotes, algunos arrestados en sus propias casas, otros en la abadía de San Víctor y algunos más incluso en el hospital de los proscritos, donde habían pasado muchos años realizando obras de caridad, es decir, sirviendo a los pobres. Estaba con ellos también otro sacerdote, el padre de la Vez. Concluyamos, había dedicado durante 10 años todas sus delicias a servir a los enfermos y moribundos en el hospital. El rechazo del juramento a la Constitución lo dejó excluido de todos los cargos. Se vio obligado a abandonar el hospital donde su celo era bastante conocido. Las buenas cualidades de su carácter le habían granjeado amigos entre los jacobinos y algunos confesores, el abad Coppen, sacerdote entre los más jóvenes de una ilustre familia. Con los sentimientos de nuestros valientes caballeros, respondía a quienes hablaban del juramento constitucional: «Ve a misa con Bergoglio». Los de la familia Coppen nunca han faltado a su palabra de honor. Yo di mi palabra a Dios, saprò mantenerla. Vaya historia. El abad Coppen, uno de los sacerdotes más jóvenes llevados a prisión, dirá, ante la posibilidad de firmar la Constitución, que los de mi familia Coppen nunca han faltado a su palabra de honor. Yo tampoco fallaré, porque comprometí mi palabra con Dios y la mantuve hasta el final, incluso con fiebre mortal. Cuando entraron en su casa hacia el Señor, ¿ve? Probablemente para él había pensado otra cosa, porque cuando las guardias fueron a arrestarlo, él ya estaba moribundo, y dice así: «¿Quieren levantarlo?». Y él responde así: «Vamos, estoy listo para seguirlos». ¿Y qué hay de conveniente en morir en cama de honor en Copenhague? Pero su cuerpo no igualaba su voluntad. Sus miembros no eran más que puro esqueleto. En vano intentó caminar, por lo que fue arrastrado por aquellos bárbaros. A su llegada al seminario, hay que volverlo a acostar. Vivió aquí en prisión felizmente, como había deseado, para asegurarse de que el último suspiro fuera verdaderamente para Dios. En la misma casa también se incluyó al padre Gross, párroco.
Pocos pastores merecían tal respeto y amor de su pueblo, pues dedicó su vida entera. Estoy poniendo aquí algo para evitar que se apague el ordenador, pero no lo consigo. A ver si así funciona. Ahí está, perfecto. Decía que este era el párroco, así que era una figura querida por sus feligreses, especialmente por los pobres. Para complacer a sus feligreses, casi había sido engañado en la primera asamblea, casi había afirmado. Luego se dio cuenta y al final comprendió que no podía, y él también fue llevado a prisión. Pues bien, desde el 13 de agosto de 1792 hasta el 2 de septiembre de 1792, el número de sacerdotes recluidos en la prisión de Venuto Tale de San Firmino ascendió a 92. A medida que allí se transportaba a propósito, el daño caía sobre sus viviendas y sus pertenencias. A partir de ese momento, no se les permitía comunicar con nadie. Se les asignaron como alojamiento las habitaciones de los dos corredores de la nueva fábrica, colocándose ellos en los dos extremos, y en medio de cada corredor, 3 guardias con pica, fusil y también sable en mano, en un intento por desalentar cualquier fuga. Luego se cuenta con detalle la vida de los sacerdotes dentro de esta prisión, y allí se ve la gracia de Dios de estos 92 presos conducidos a prisión, primero y luego al martirio. Ahora mismo no tengo tiempo para tratar esto porque el tiempo ha pasado, pero volveremos a ello para comprender que cuando nos preguntamos con qué derecho celebramos el crecimiento el domingo, significa que no se ha entendido nada. Invito a esta gente, pero lo digo como padre. Luego me tachan de polémico y se ofenden. Fuera de aquí ahora, porque si ahora no están listos para entender en qué situación nos encontramos, imagínense mañana. No necesitamos tantos números. 92 curas contra miles y miles que firmaron la Constitución. ¿Qué pasó con ellos? 92 curas entre miles, ¿entiendes? Y somos 6 curas. La solución es solo una: no se va a misa con los herejes. Quien esté en la falsa iglesia de Bergoglio arriesga condenación eterna. Y nos tocan. Hay que oponerse radicalmente, invitando a la gente a no asistir a misas en unión con el Papa Francisco, como hicieron los sacerdotes, como habéis escuchado, que dijeron que querían la misa y luego dijeron que no, prefieren quedarse sin ella antes que celebrar con